Bienvenidos a La Historia y el Crimen. Hoy haremos un resumen de la historia del Antiguo Egipto, un viaje a través de su historia y cultura, estructura social, económica, cultural, también su sistema de justicia, el cómo atendían el tema de la criminalidad y estructuras policiales y militares. Haremos un recorrido por el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia de la humanidad. Situada en el noreste de África, a lo largo del río Nilo, esta civilización floreció durante miles de años, dejando un legado duradero en la arquitectura, la escritura, el arte y la religión. Desde las primeras dinastías hasta el reinado de Cleopatra y la conquista romana, la historia del Antiguo Egipto está llena de logros impresionantes y misterios sin resolver. Geografía y el río Nilo. El éxito del Antiguo Egipto se debe en gran medida al río Nilo. Este río, el más largo del mundo, proporcionaba un recurso vital en una región mayormente desértica. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban limo fértil en las orillas, permitiendo la agricultura y el sustento de una población creciente. Además, el Nilo servía como una importante vía de transporte y comunicación, facilitando el comercio y la unificación del país. Historia y dinastías. Período predinástico antes del 3100 AC. Antes de la formación de un Estado unificado, Egipto estaba compuesto por comunidades agrícolas independientes. Durante este período, se desarrollaron las bases de la cultura egipcia, incluyendo la religión, la escritura jeroglífica y las primeras formas de arquitectura. Período dinástico temprano, 3100-2686 AC. El primer faraón de Egipto, Narmer, unificó el Alto y el Bajo Egipto alrededor del 3100 a.C., estableciendo la primera dinastía. Durante este tiempo, se consolidó el poder del faraón y se comenzaron a construir las primeras tumbas monumentales. Imperio Antiguo, 2686-2181 AC. Este período es conocido como la Edad de las Pirámides. Los faraones, considerados dioses en la tierra, supervisaron la construcción de las pirámides de Giza, incluyendo la Gran Pirámide de Khufu, Keops. La capital se estableció en Memphis, y el poder centralizado del faraón alcanzó su apogeo. Primer período intermedio, 2181-2055 AC. Tras el colapso del Imperio Antiguo, Egipto experimentó un período de fragmentación y caos. Los gobernantes locales compitieron por el poder y la unidad del país se vio amenazada. Imperio Medio, 2055-1650 AC. El faraón Mentuhotep II reunificó Egipto, dando inicio al Imperio Medio. Este período se caracterizó por un renacimiento cultural y una expansión hacia Nubia. La capital se trasladó a Tebas y la literatura y el arte florecieron. Segunda etapa intermedia, 1650-1550 AC. Durante este tiempo, Egipto fue invadido por los Hicsos, un grupo de origen asiático que introdujo nuevas tecnologías, como el carro de guerra. Los Hicsos establecieron su capital en Avaris y gobernaron el norte de Egipto durante más de un siglo. El Imperio Nuevo, 1550-1070 AC. El Imperio Nuevo es considerado la Edad Dorada de Egipto. Faraones como Ahmose I, Hatshepsut, Tutmosis III, Akenatón y Ramsés II expandieron el territorio egipcio y construyeron monumentos impresionantes. Durante este período, el culto a Amón-Ra se consolidó
y la arquitectura monumental, como los templos de Karnak y Luxor, alcanzó su cenit. Tercera etapa intermedia, 1070-664 AC. Egipto entró en un nuevo período de declive y fragmentación. El poder se dividió entre varias dinastías locales y el país sufrió invasiones extranjeras de nubios y asirios. Período tardío, 664-332 AC. Bajo la dinastía saíta, Egipto experimentó un breve resurgimiento. Sin embargo, las conquistas de los persas en el siglo VI AC y, posteriormente, de Alejandro Magno en el 332 AC, marcaron el fin de la independencia egipcia. Época ptolemaica y conquista romana, 332-30 AC. Después de la muerte de Alejandro Magno, uno de sus generales, Ptolomeo, fundó la dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto durante casi 300 años. Cleopatra VII, la última reina ptolemaica, se enfrentó a la expansión romana. Su suicidio en el 30 AC marcó el inicio de la dominación romana. Religión y mitología. La religión desempeñó un papel central en la vida de los antiguos egipcios. Creían en una multitud de dioses y diosas que controlaban diversos aspectos de la vida y la naturaleza. Ra, el dios del sol, Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, e Isis, la diosa madre, fueron algunas de las deidades más importantes. El más allá y el juicio de Osiris. Los egipcios tenían una visión compleja del más allá. Creían que al morir, el alma viajaba al Duat, el inframundo, y enfrentaba el juicio de Osiris. El corazón del difunto era pesado contra la pluma de Mat, la diosa de la verdad. Si el corazón era más ligero, el alma podía continuar hacia el paraíso. Si era más pesado, era devorada por Amit, un monstruo con cuerpo de león, cabeza de cocodrilo y patas de hipopótamo. Templos y sacerdotes. Los templos eran los centros religiosos y económicos de las ciudades egipcias. Sacerdotes y sacerdotisas realizaban rituales diarios para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad del país. Los templos más famosos incluyen Karnak, Luxor y Abu Simbel. Arquitectura y monumentos. Las pirámides. Las pirámides son los monumentos más reconocibles del antiguo Egipto. La Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas estructuras servían como tumbas y simbolizaban el poder y la divinidad del faraón. Los templos. Además de las pirámides, los egipcios construyeron templos impresionantes dedicados a sus dioses. Los templos de Karnak y Luxor en Tebas son ejemplos sobresalientes de la arquitectura egipcia. Ramsés II construyó el templo de Abu Simbel, tallado en la roca, como un monumento a su grandeza y para intimidar a los nubios. Tumbas del Valle de los Reyes. Durante el Imperio Nuevo, los faraones fueron enterrados en tumbas excavadas en el Valle de los Reyes, cerca de Tebas. Estas tumbas estaban ricamente decoradas con pinturas y textos religiosos. La tumba más famosa es la de Tutankamón, descubierta intacta por Howard Carter en 1922. Escritura y literatura. Los jeroglíficos. La escritura jeroglífica fue una de las contribuciones más importantes del antiguo Egipto. Utilizando una combinación de símbolos fonéticos y logográficos, los escribas registraban eventos históricos, rituales religiosos y transacciones económicas. Literatura. La literatura egipcia incluye textos religiosos,
como el Libro de los Muertos, así como literatura secular, como el Cuento de Sinuhe y el Papiro de Westcar. Estas obras nos ofrecen una visión invaluable de la vida, la moral y las creencias de los antiguos egipcios. La ciencia y tecnología. Medicina. Los egipcios practicaban una forma avanzada de medicina para su tiempo. Utilizaban una combinación de remedios naturales y procedimientos quirúrgicos. El Papiro Ebers es uno de los textos médicos más antiguos y detallados que se conservan. Astronomía y matemáticas. La astronomía y las matemáticas eran esenciales para la agricultura y la arquitectura egipcias. Los egipcios desarrollaron un calendario basado en el ciclo anual del Nilo y realizaron observaciones astronómicas precisas. Utilizaban matemáticas avanzadas para diseñar y construir sus monumentos. Arte y cultura. El arte egipcio es conocido por su estilo distintivo y simbólico. Las esculturas, pinturas y relieves estaban destinados a servir a propósitos religiosos y políticos. Los colores vibrantes y las formas estilizadas caracterizan el arte egipcio, que buscaba reflejar el orden y la armonía del universo. Economía y comercio. La economía del antiguo Egipto se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía. El Nilo proporcionaba recursos naturales que sustentaban la agricultura y el comercio. Egipto comerciaba con sus vecinos, intercambiando productos como oro, trigo, lino y papiro por madera, incienso y lapislázuli. El antiguo Egipto es una civilización que continúa fascinando a personas de todo el mundo. Su legado perdura en los monumentos majestuosos, la literatura, la ciencia y las creencias religiosas que influenciaron a generaciones posteriores. A través del estudio de su historia, arte y cultura, podemos apreciar un impacto en la historia de la humanidad y comprender mejor nuestro propio pasado. El legado del antiguo Egipto está presente en muchos aspectos de nuestra vida moderna, desde la arquitectura hasta la religión, y su influencia sigue siendo evidente en la cultura contemporánea. La criminalidad y la justicia en Egipto. En el antiguo Egipto, la criminalidad era tratada de manera rigurosa y estaba profundamente ligada al sistema de creencias religiosas y morales de la sociedad. La justicia se consideraba un principio fundamental, personificado en la diosa Maat, quien representaba la verdad, el equilibrio y el orden. Aquí hay algunos aspectos claves sobre cómo se manejaba la criminalidad en el antiguo Egipto. Sistema de administración de justicia. El faraón era la máxima autoridad judicial y legislativa. Se consideraba el representante de Maat en la tierra, por lo que su papel incluía mantener la justicia y el orden. El visir, como la mano derecha del faraón, también tenía responsabilidades judiciales. Supervisaba la administración de justicia y podía actuar como juez en casos importantes. Jueces y tribunales. Existían jueces locales y tribunales donde se resolvían los casos. Los jueces eran funcionarios altamente respetados y eran responsables de interpretar y aplicar la ley. Procedimientos legales. Investigaciones. Las investigaciones eran llevadas a cabo por funcionarios designados. Se recopilaban pruebas y se interrogaba a los sospechosos y testigos. Juicios. Los juicios podían ser públicos y en algunos casos se registraban en documentos. Las partes implicadas presentaban sus argumentos y pruebas ante el juez. Evidencias y testimonios. La evidencia material y los testimonios eran cruciales. El juramento era tomado muy en serio y el perjurio era severamente castigado.
Tipos de crímenes y castigos. Robo. Los robos, especialmente de tumbas, eran considerados crímenes graves debido a la importancia de los objetos funerarios. Los ladrones podían ser castigados con la muerte o mutilaciones. Asesinato y violencia. El asesinato se castigaba severamente, a menudo con la pena de muerte. Otros actos de violencia podían resultar en castigos físicos o trabajos forzados. Adulterio. El adulterio, especialmente cuando involucraba a mujeres, era castigado con dureza. Podía resultar en la mutilación, como cortar la nariz a la mujer culpable. Corrupción y abuso de poder. Funcionarios corruptos o aquellos que abusaban de su poder podían ser destituidos, encarcelados o ejecutados. Algunos métodos de castigo. Pena de muerte. La ejecución se utilizaba para los crímenes más graves, como el asesinato o el robo de tumbas. Los métodos podían incluir la decapitación o ser devorado por cocodrilos. Mutilaciones. Se utilizaban como castigo para ciertos delitos, como el robo o el adulterio. Cortar manos, lenguas o narices eran castigos comunes. Trabajo forzado. Los criminales podían ser condenados a trabajos forzados en proyectos estatales, como la construcción de templos o tumbas. Prisión. Aunque menos común, había prisiones para ciertos delitos. Importancia de Ma'at. La justicia egipcia no solo buscaba castigar, sino también restaurar el equilibrio y el orden. La aplicación de la justicia debía reflejar los principios de Ma'at, asegurando que la sociedad funcionara en armonía. La criminalidad en el Antiguo Egipto se trataba con un sistema judicial estructurado que combinaba principios religiosos, morales y legales, con una variedad de castigos que iban desde la mutilación hasta la pena de muerte, dependiendo de la gravedad del crimen. Policía en el Antiguo Egipto. La policía egipcia, aunque no se parece a las fuerzas policiales modernas, desempeñaba funciones cruciales para la seguridad y el orden público, y estaba estructurada de la siguiente manera. Guardias y milicias locales. Guardias del templo. Los templos eran centros económicos y religiosos muy importantes y contaban con sus propios guardias para proteger sus bienes y a los sacerdotes. Guardias del palacio. Proveían seguridad al faraón y a la familia real, además de proteger las propiedades reales. Milicias locales. Eran responsables de mantener el orden en las aldeas y ciudades. Podían ser llamados para apoyar en tiempos de emergencia. Funciones policiales. Investigaciones. Los policías investigaban crímenes, recopilaban pruebas y arrestaban a los sospechosos. Custodia y transporte. Custodiaban prisioneros y se aseguraban de su transporte seguro a las prisiones o tribunales. Patrullaje. Realizaban patrullas en áreas urbanas y rurales para prevenir el crimen y proteger las rutas comerciales. Estructura militar en el Antiguo Egipto. El ejército egipcio estaba bien organizado y era crucial para la expansión y defensa del territorio. Su estructura era la siguiente. Faraón. El faraón era el comandante supremo del ejército y se le consideraba un líder guerrero divino. Comandantes militares. Visir. Actuaba como el segundo al mando y a menudo supervisaba las operaciones militares. General en jefe. Responsable de las operaciones diarias del ejército y la planificación de campañas militares. Tropas regulares. Infantería, compuesta por soldados de a pie armados con lanzas, escudos, arcos y flechas. Eran el núcleo del ejército. Carros de guerra, unidades móviles y rápidas, tripuladas por un conductor y un arquero.
jugaban un papel crucial en las batallas y la persecución de enemigos. Unidades especiales. Nubios, conocidos por su habilidad con el arco, eran frecuentemente reclutados como arqueros. Mercenarios, soldados extranjeros contratados para complementar las fuerzas egipcias. Fortalezas y guarniciones. Fortalezas fronterizas, construidas para proteger las fronteras del reino y controlar el flujo de personas y mercancías. Guarniciones, estacionadas en puntos estratégicos para asegurar la presencia militar y la seguridad local. Funciones y campañas. Defensa nacional. Su función era proteger las fronteras contra invasiones y ataques de pueblos vecinos como los libios, nubios y asiáticos. Campañas de conquista. Expansionar el territorio mediante campañas militares en Nubia, Siria y Palestina. Control interno. Reprimir rebeliones y mantener el orden interno, especialmente en tiempos de crisis. La policía y el ejército en el Antiguo Egipto no solo mantenían el orden y defendían el territorio, sino que también eran integrales a la administración estatal y la consolidación del poder faraónico. En resumen, el Antiguo Egipto es mucho más que una civilización antigua. Es un testamento duradero al ingenio humano y a la capacidad de las personas para construir grandes obras y alcanzar nuevas alturas. A medida que continuamos explorando y aprendiendo sobre esta fascinante cultura, podemos encontrar inspiración en su arte, su ciencia y su búsqueda eterna de conocimiento y sabiduría. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre el Antiguo Egipto. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.